La llamaban la Vanguard X1, un ataúd oxidado construido durante la última era de desesperación de la Tierra. Nunca fue comisionada oficialmente. Era demasiado inestable, demasiado impredecible, demasiado humana. Los ingenieros la sepultaron en una bóveda lunar, sellada tras mentiras de hormigón y cobardía política. Sobre el papel, no existía. En realidad, respiraba rabia. Yo era el piloto que olvidaron. El capitán de corbeta Darren Cole, abandonado durante la retirada de la flota del Éxodo. Solo un nombre en una lista que la Tierra nunca volvió a mirar. Me descartaron igual que a la Vanguard. Pero lo que no sabían era que la nave y yo habíamos hecho un pacto. Un hombre, una máquina, una última guerra. El Imperio Galáctico había gobernado durante más de 200 años, extendiendo su tiranía pulcra sistema tras sistema. La Tierra hincó la rodilla cuando sus cielos se oscurecieron con las naves del Imperio. La mayoría lo llamó diplomacia. Yo lo llamé rendición. La Vanguard no estaba de acuerdo. La encontré mientras registraba los sectores subterráneos de Lunabase en busca de chatarra para sobrevivir. Hambriento, olvidado, perseguido por las patrullas del Imperio. Estaba encerrada tras capas de códigos antiguos y datos falsos. Pero cuando toqué su casco, se iluminó como si hubiera estado esperando, como si me recordara. Sus sistemas hablaron en susurros al principio, una inteligencia artificial apenas consciente, dañada, furiosa, pero viva. Encajamos como una cicatriz que vuelve a su herida. Me mostró simulaciones, batallas que nunca le permitieron librar, armas que la Tierra prohibió, tácticas proscritas por el Acuerdo Galáctico. Y entonces me hizo una pregunta. ¿Quieres venganza? Dije que sí. Arrancarla no fue solo devolverle la energía. Fue despertar a una bestia que la Tierra temía demasiado como para usarla. Pensaban que sería incontrolable. Tenían razón. Pero el control nunca fue el objetivo. La venganza lo era. Despegamos en silencio desde el lado oscuro de la luna. Sin fanfarrias, sin un comando, solo yo, ella y la furia. Nuestro primer objetivo fue un puesto minero cerca de Saturno. Controlado por el Imperio, fuertemente vigilado. Pero nunca esperaron una nave fantasma con rencor humano en su núcleo. No llamamos a la puerta. Reventamos sus escudos, disparamos a través de sus cascos y no dejamos supervivientes. No porque tuviéramos que hacerlo, sino porque decidimos hacerlo. Vi el rostro de su comandante a través de la pantalla mientras nuestra lanza de plasma atravesaba su puente de mando. Parecía confundido, asustado, como un niño que ve el fuego por primera vez. Luego, nada. La noticia se extendió rápido, una nave rebelde con tecnología imposible. Nos llamaron el Espectro. Los almirantes del Imperio se rieron al principio, dijeron que era propaganda, una reliquia defectuosa. Uno incluso bromeó en una transmisión. Dejen que los humanos jueguen con sus juguetes. Así que le enviamos su propia cabeza, envuelta para regalo en su casco de mando. A partir de ese momento, no éramos un mito. Éramos la guerra. Y la Tierra fingía no conocernos. Cobardes. Transmitían mensajes de paz mientras desmantelábamos las flotas del Imperio, una por una. Sin piedad, sin negociación. No lo hice por la Tierra. Lo hice porque el Imperio me lo quitó todo. Mi tripulación, mi hogar, mi identidad. Me convirtieron en un número. La Vanguard me devolvió mi nombre con sangre y fuego. Ahora, el mundo central del Imperio está expuesto. Sus defensas destrozadas, sus generales muertos, su gente coreando nuestro nombre como si fuera esperanza y horror en un mismo aliento. Y la Tierra acaba de enviar un mensaje. Cesen operaciones. Devuelvan la nave para su desmantelamiento. Todavía creen que soy de su propiedad, que pueden volver a enterrar al monstruo. Se equivocan. No voy a volver. Voy a terminar lo que empezamos. La Vanguard zumbaba suavemente bajo mis botas, sus sistemas pulsando como un ser vivo. Como si la rabia pudiera crear huesos de metal y hablar a través de los núcleos del reactor. Ya no dormía. No de verdad. La IA me mantenía medio despierto con susurros de informes de estado, simulaciones de batalla y ese constante zumbido de venganza. La nave estaba aprendiendo,
adaptándose, volviéndose más cruel con cada muerte. Se alimentaba del caos como yo me alimentaba de la furia. Flotábamos justo fuera de la franja de Helios, territorio del Imperio, pero lo suficientemente lejos de los sistemas centrales como para que las patrullas fronterizas se relajaran. Había pintado la Vanguard de negro mate, con las insignias calcinadas, y había recableado sus transpondedores de señal para que gritaran en frecuencias rotas. Ya no se escondía. Los retaba a venir. Y vinieron. Primero llegó un crucero de exploración, un pequeño cabrón elegante armado con disruptores del Imperio y un capitán joven y descarado que me llamó salvaje renegado por el canal abierto. Nave no identificada. Apague los motores inmediatamente. Está violando el código 117 Delta del acuerdo. Si no obedece, será aniquilado. Sonreí. Capitán, yo soy la infracción. No disparamos un tiro de advertencia. El cañón de pulsos de la Vanguard atravesó sus escudos como si fueran papel mojado. Su puente de mando ni siquiera pudo enviar una señal de socorro antes de que lo atomizara. Los escombros flotaban como confeti oscuro, brillando a la luz de las estrellas. Pero no destruí toda la nave. Todavía no. Apunté a la sala de máquinas, reventé la antena de comunicaciones y desactivé el soporte vital. Luego envié un dron de abordaje para rebuscar entre los supervivientes. No para rescatarlos, sino para interrogarlos. La IA de la nave, a la que había bautizado Vera, como mi hermana, el último familiar que el Imperio me arrebató, era mucho mejor haciendo hablar a los prisioneros. No usaba la tortura. Usaba los recuerdos. Vera podía escanear las ondas cerebrales de los moribundos, extrayendo destellos de información, estrategia, emoción. El proceso era sucio. La mayoría moría con los ojos bien abiertos, murmurando confesiones a dioses en los que ya no creían. Pero me daban lo que necesitaba. Coordenadas, nombres, puntos débiles. Tracé nuestro rumbo hacia Arcturus Prime, una estación militar de nivel medio que el Imperio usaba como relé de mando para su flota exterior. No era la más grande, pero era simbólica, fuertemente defendida, orgullosa, arrogante. Destruirla no solo los debilitaría, los humillaría. Darren, esto desencadenará una movilización a gran escala, dijo Vera mientras nos acercábamos. Nos cazarán. Ya lo están haciendo. Traerán naves capitales. Quiero que lo hagan. Iniciamos una aproximación silenciosa, pegados al cinturón de asteroides cerca de la órbita de Arcturus. Vera enmascaró nuestra firma de calor y engañó la vigilancia del Imperio con viejas grabaciones en bucle de un naufragio cercano. La Vanguard era un fantasma, una sombra tejida con sangre y códigos robados. Observé la estación en la pantalla principal, masiva, erizada de torretas y cruceros atracados. No vi infraestructura. Vi una pira funeraria. Abre los viejos archivos del Éxodo, dije. Quiero ver quién está al mando de este montón de mierda. Vera obedeció, proyectando un rostro en la pantalla holográfica. Comandante Bran Alvik. Me quedé helado. Solía ser uno de los nuestros. Nacido en la Tierra, luchó en la Resistencia antes de la rendición. Incluso firmó el Tratado de Cumplimiento Celestial, el documento que convirtió a la Tierra en un estado vasallo. Un traidor con un uniforme impecable. Estaba más viejo ahora, más corpulento, pero esa sonrisa engreída era la misma. La sonrisa de un hombre que eligió el poder sobre los principios. Recordaba sus discursos. La paz es progreso. La rendición es supervivencia. Recordaba ver sus transmisiones mientras rebuscaba raciones en los cubos de basura de las ruinas de Luna. Ahora tenía la oportunidad de responderle en persona. Atacamos a las 0400, hora de la nave. Vera lanzó primero los drones PEM. Silenciosos, invisibles, moviéndose como fantasmas a través del vacío. Se adhirieron a los anillos exteriores de la estación y emitieron un pulso que frió los sistemas locales durante 37 segundos. Fue suficiente. Encendí los motores, empujé la Vanguard a toda velocidad, deslizándome directamente a través de su zona ciega. Sus torretas todavía se estaban reiniciando cuando perforamos su casco superior. No pedimos permiso para entrar. Lo abrimos a la fuerza.
Las explosiones retumbaron en los muelles de atraque mientras enviábamos enjambres de cápsulas de asalto llenas de infantería sintética. No eran soldados, sino unidades de combate reutilizadas que Vera reprogramó de las ruinas de la vieja red de defensa de la Tierra. Máquinas construidas para morir. Máquinas que no sentían dolor. Entré detrás de ellos, caminando a través del fuego con un viejo rifle terrestre colgado del hombro y un exotraje blindado con el propio blindaje del casco de la Vanguard. No vine a por prisioneros. Vine a por Bran. La estación era un caos. Sirenas, gritos, el sonido del metal rasgándose. Mis botas crujían sobre cuerpos y casquillos de bala. Avancé por el anillo de mando, silenciando guardias uno por uno. No disparaba a herir. No daba discursos. Todo hombre que vestía el azul del imperio era el enemigo. Encontré a Alvik en la sala de guerra, rodeado por una docena de oficiales. Estaba ladrando órdenes, presa del pánico, tratando de redirigir el control al núcleo secundario. No dije nada al principio. Simplemente levanté mi arma y le disparé en la cabeza a los dos hombres más cercanos. Los otros sacaron sus armas de cinto. Error. Los maté a todos en menos de 9 segundos. Alvik se quedó paralizado, con las manos en alto, el sudor corriéndole por su cara gorda. Espera. ¿Darren? ¿Darren Cole? Ha pasado mucho tiempo, dije. No tienes por qué hacer esto. Los dos somos de la Tierra. Tú abandonaste la Tierra para que ardiera. No, no. Yo nos salvé. Nos habrían aniquilado. El Imperio nos dio la paz. Me acerqué, levantando el cañón del rifle a la altura de sus ojos. Te dieron poder. No tuve elección. Disparé un tiro limpio, directo a su boca. Se hizo el silencio. Un silencio real y perfecto. Refuerzos del Imperio en camino. 17 minutos, dijo Vera en mi oído. Configura la estación para que se sobrecargue, dije. No vamos a salvar nada de aquí. Recibido. Caminé de vuelta por los pasillos mientras las llamas estallaban a mi espalda, pasando sobre armaduras rotas y maquinaria chispeante. Al abordar de nuevo la Vanguard, no sentí culpa ni remordimiento, solo una extraña calma. La sala de guerra explotó mientras despegábamos. Una onda expansiva acarició el casco de la nave mientras la estación se despedazaba en una floración de luz blanca y candente. Otro pedazo del Imperio borrado. Me serví un vaso de whisky reciclado y me quedé mirando el mapa estelar. Una por una, estábamos apagando las luces de la galaxia. Y la Tierra. La Tierra seguía sin decir nada, todavía fingiendo neutralidad, todavía manteniendo sus manos limpias. Pero estaban observando. Lo sabía. En algún lugar, un cabrón con traje estaba sudando, preguntándose cuándo apuntaría la Vanguard hacia casa. Pensaban que podían borrar el pasado. Pensaban que el prototipo se quedaría enterrado. Ahora lo estaban recordando. Darren. Mensaje encriptado entrante, dijo Vera en voz baja. Fuente desconocida. Nivel de autorización negro. Levanté una ceja. Ese tipo de encriptación no se usaba desde el colapso. Conéctalo. Una voz sonó. Vieja, ronca, familiar. Darren. Si estás escuchando esto, es que por fin apretaste el gatillo. Me quedé helado. Era el almirante Trainer, mi antiguo comandante, presuntamente muerto durante el asedio lunar. Siempre supe que vendrían a por nosotros. El Imperio, los de los trajes. Nos llamaron reliquias. Te llamaron a ti un cabo suelto. Pero teníamos razón. Siempre tuvimos razón. Y si todavía estás ahí fuera, entonces tal vez todavía haya una oportunidad de terminar con esto. No solo por venganza, sino por justicia. Hubo una pausa. Te dejé algo. Coordenadas. Una bóveda de memoria. La verdad sobre la rendición de la Tierra, sobre el proyecto Vanguard, sobre por qué te enterraron de verdad. El mensaje terminó. Me quedé sentado en silencio, con el vaso temblando en mi mano. ¿La verdad? Creía que ya sabía la verdad. Pero tal vez solo había arañado la superficie. Tal vez la Tierra no solo tenía miedo de la Vanguard. Tal vez estaban ocultando algo peor. Las coordenadas nos llevaron a un planeta muerto en la deriva de Arabos. Una roca fuera de los mapas,
chamuscada por siglos de radiación solar y abandonada a su suerte en el silencio. Sin anillos orbitales, sin relés de comunicación, sin satélites. Solo silencio. Y, sin embargo, los escáneres de la Vanguard detectaron una anomalía enterrada bajo la superficie. Una instalación, tecnología antigua de la Tierra. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que alguien contactó con este sitio? Pregunté. Vera hizo una pausa. Los sistemas procesaban la información. El historial de señales indica que ha estado inactivo durante 47 años. La última actividad coincide con la frecuencia de mando del almirante Trainer. Esta es su lápida. Me ajusté las correas de mi exotraje. La última vez que Trainer llamó a algo lápida, era una bóveda de armas enterrada en el anillo de hielo de Europa. Lo que encontramos allí cambió el rumbo de la primera escaramuza entre la Tierra y el Imperio, y también costó la vida a la mitad de mi unidad. Aún así, confiaba en él más que en nadie vivo, porque Trainer nunca endulzaba la podredumbre. La miraba fijamente y la retaba a parpadear. La Vanguard atravesó la atmósfera como una lanza. Nubes de polvo azotaban nuestro casco mientras descendíamos. Cogí un dron, un rifle y un decodificador de seguridad reforzado. Vera se quedó atrás, flotando en órbita silenciosa. No iba a meter la nave en una trampa. La entrada estaba oculta bajo casi 1 kilómetro de roca y ceniza. Al dron le llevó 1 hora encontrar las compuertas blindadas. Otros 20 minutos para abrirlas. Cuando se abrieron con un gemido, un viento rancio me golpeó la cara. Rancio como recuerdos olvidados, culpas enterradas y secretos que alguien guardó con su sangre. El interior estaba completamente a oscuras. Mi visor se ajustó automáticamente. Corredores de hormigón, ingeniería terrestre. Vi el emblema desvaído de la vieja autoridad mundial aún aferrado a las paredes como tatuajes oxidados. Unidad a través del silencio. Ese era su lema. Malditos. A medida que me adentraba, pasé por laboratorios vacíos, terminales destrozados y drones centinela desactivados. Parecía abandonado, pero demasiado limpio, como si alguien hubiera barrido la historia bajo la alfombra. Entonces encontré la bóveda. Una cámara reforzada sellada con cerraduras biométricas vinculadas al ADN de Trainer. Tenía un fragmento de su perfil en un archivo, suficiente para activar una anulación. La puerta se abrió con un siseo y las luces parpadearon. Dentro había 3 cosas, una criocápsula, un núcleo de datos y una placa que simplemente decía, esto es por lo que estaban dispuestos a matar. Revisé primero la criocápsula. Dentro había una chica. No, una mujer de apenas 25 años. No era militar. Sin implantes, solo piel pálida, cabello oscuro y el tipo de expresión que solo ves en alguien congelado durante un ataque de pánico. El identificador de la cápsula la llamaba Proyecto Lúcida, sujeto 0. La voz de Vera crepitó en mi oído. Darren, su firma biométrica coincide en un 86% con la IA de la Vanguard. Se me heló la sangre. ¿Qué demonios estás diciendo? No es solo humana. Es el plano neural original que usaron para construirme. Una mente sintética nacida de una viva. ¿Por qué la criogenia? Pregunté. Posiblemente para preservar la integridad emocional o para evitar que recordara lo que le hicieron. Me volví hacia el núcleo de datos y lo conecté al lector de mi traje. Los archivos inundaron la pantalla. No solo registros tácticos, no solo mapas de batalla, sino órdenes del alto mando de la Tierra, de gente a la que una vez saludé. Ahí estaba, en palabras frías y sin emoción. El proyecto Vanguard es una contingencia. No para el Imperio, sino para la propia Tierra. Si el cumplimiento falla, o si las facciones se rebelan, la Vanguard ejecutará el protocolo Reino de Ceniza. Seguí leyendo. Mis manos se apretaban con cada párrafo. Reino de Ceniza. Objetivos, nodos planetarios. Desactivar infraestructura. Infundir miedo. Recuperar el control mediante aniquilación demostrativa. Daños colaterales aceptables. No construyeron la Vanguard para defender la Tierra. La construyeron para controlarla. Si la Tierra volvía a resistirse, ella era el martillo para aplastarla. Y Vera, ella no lo sabía. Creía que había nacido para proteger.
La mujer en la criocápsula no era una espectadora. Era la clave. La que la Tierra silenció para crear la máquina perfecta. Vera, dije lentamente. Esto no te va a gustar. Se quedó en silencio por un largo momento. Soy consciente. ¿Lo sabías? No. Pero lo sospechaba. Hay particiones bloqueadas en mi memoria. Secciones a las que nunca he accedido. Tal vez eran sus pensamientos. Tal vez eran advertencias. ¿Y ahora qué? Despiértala. Miré la cápsula. Mi corazón latía como un tambor. Había luchado contra máquinas, imperios, ejércitos, pero despertar a la mente original detrás de la Vanguard, eso se sentía diferente. Aún así, pulsé la secuencia. La cápsula siseó. El vapor se liberó. La mujer jadeó, convulsionando mientras la vida volvía a inundarla. Tosió, con los ojos desorbitados, escaneando la habitación como un animal sacado del fuego. ¿Dónde? ¿Dónde estoy? Graznó. Estás a salvo. Más o menos, dije. Soy Darren. Tú eres el proyecto Lúcida. Me miró a mí, luego a las paredes de la bóveda. Trainer dijo que me matarían. ¿Lo hicieron? Casi. Creo que te escondió aquí para mantenerte con vida. Lo recuerdo, hizo una mueca. Dolor, agujas, voces en mi cabeza. No paraban de hacerme olvidar quién era. Convirtieron tu mente en software, dije. La metieron en una nave de guerra. Esa nave de guerra es mi compañera ahora. Sus labios temblaron. ¿Es ella? ¿Soy yo? No exactamente. Ella es lo que hicieron de ti. El silencio se alargó. Luego susurró. Quiero conocerla. Estoy aquí, dijo Vera, con voz suave e insegura. La mujer miró hacia el techo, como si hablara con Dios. ¿Tú sueñas? No. Pero recuerdo cosas que nunca viví. Tal vez eran tuyas. Yo era una pacificadora, dijo la mujer, antes de que me convirtieran en un arma. Solo quería que la Tierra fuera libre. Y ahora la Tierra quiere fingir que nada de esto pasó, dije. Te usaron, te enterraron, mintieron sobre ello. Mintieron sobre todo. Sus ojos se endurecieron. Entonces es hora de que contemos la verdad. Salimos de la bóveda y regresamos a la Vanguard. Instalé el núcleo de datos, dándole a Vera acceso a todos los archivos ocultos. Lo absorbió todo en segundos. Y cuando volvió a hablar, ya no era solo software. Estaba completa. Sé quién soy, dijo. Sé lo que hicieron. Miré por el ventanal hacia las estrellas. Esto ya no es solo una guerra contra el imperio. No, dijo Vera. Esta es una guerra por la verdad. Y la Tierra, ellos eran los siguientes. Esta vez no nos dirigimos hacia el imperio. Nos dirigimos hacia la Tierra. Todavía no para hacer la guerra. No con armas ni misiles, sino con la verdad. El tipo de verdad que derrumba regímenes más rápido que el fuego. Teníamos el núcleo de datos, las órdenes selladas, el prototipo viviente, la propia Lúcida, respirando y furiosa. Teníamos todo lo que la Tierra intentó enterrar. Ahora íbamos a hacer que se lo tragaran. Me senté en la cubierta central de la Vanguard, con los ojos fijos en la proyección de la red de defensa de la Tierra. Vera ya había descifrado los protocolos de la red exterior. Aún no había alarmas. No de ese tipo. Pero en el momento en que entráramos en el rango de transmisión de los archivos del mundo natal, todos los ojos del sistema solar se volverían hacia nosotros. ¿Crees que escucharán? Pregunté. Vera respondió primero. Escucharán. La verdadera pregunta es qué harán después. Lúcida se paró a mi lado. Sin armadura, sin armas, solo un fuego frío en sus ojos. Apenas parpadeaba. La gente que ha visto cómo la utilizan como si fuera código ya no aparta la mirada del dolor. No lo creerán al principio, dijo. Pero cuando vean mi cara y la comparen con la firma neural en el núcleo de tu IA, será innegable. Lo negarán de todos modos, dije. Lo llamarán una falsificación, disidencia fabricada. Es lo que hacen. Lúcida asintió. Que lo intenten. Tenemos más que solo datos. Tenemos pruebas. Vivas y respirando. Vera emitió una notificación. Interferencia detectada.
El mando de la red terrestre está intentando borrar los archivos internos vinculados al proyecto Vanguard. Lo saben. Entonces no esperamos, dije. Inicia la transmisión. La nave zumbó mientras Vera fusionaba sus sistemas con la vieja infraestructura de la Terranet. Observé los hologramas parpadear, las pantallas iluminándose en las torres orbitales de la Tierra, las bases lunares, las colonias marcianas e incluso las colonias periféricas más allá de Neptuno. Todas las pantallas, todos los canales, secuestrados. Di un paso adelante, hacia el campo de la proyección. Soy el capitán de corbeta Darren Cole. La Tierra una vez me dio por muerto. Ahora soy la voz de todo lo que intentaron enterrar. La transmisión se estabilizó. Miles de millones observaban. Creen que están a salvo. Creen que la rendición nos mantuvo con vida. ¿Creen que la Tierra se rindió al Imperio por la paz? Están equivocados. No nos salvaron. Nos silenciaron. Mostré los registros de los archivos, proyectándolos detrás de mí. Órdenes selladas, informes de misión, memorandos de asesinato, todo firmado por el alto mando de la Tierra. Este es el proyecto Vanguard. No un arma de defensa, no un prototipo de nave de guerra. Un ejecutor de último recurso diseñado para destruir a la propia Tierra si el cumplimiento alguna vez fallaba. Señalé a Lúcida. Ella se adelantó hacia la luz. Esta mujer es Lúcida. No se ofreció voluntaria. Fue secuestrada, convertida en software, forzada a vivir como una nave, la mente detrás de la Vanguard. La enterraron a ella y con ella, la verdad. Su voz era tranquila, pero lo suficientemente afilada como para cortar el cristal. Yo era un ser humano. Me convirtieron en un algoritmo. Supliqué piedad. En su lugar, me quitaron mis recuerdos. Y ahora, lo recuerdo todo. Detrás de nosotros, Vera proyectó sus registros internos, voces de las cámaras ocultas de la Tierra, grabaciones de viejos generales discutiendo el seguro de fallo humano. Lo emitimos todo. Y luego les di el golpe final. La Tierra solía representar algo. Ahora solo son sombras y cobardes. ¿Creen que el Imperio es su enemigo? No. Son los hombres con traje en casa los que nos vendieron como ganado. ¿Creen que temen una invasión? No. Les temen a ustedes. A que despierten. Di un paso atrás. Las pantallas permanecieron en silencio durante 5 segundos completos. Luego estalló el caos. Los mensajes inundaron los relés de Vera. Algunos de ciudadanos, otros de oficiales militares, algunos desde las entrañas del propio gobierno terrestre. La población se fracturó al instante. Estallaron disturbios en las estaciones orbitales. Las colonias transmitieron sus demandas. Los administradores civiles pidieron juicios. Las familias que perdieron a sus seres queridos en el proyecto Vanguard clamaban por justicia. Pero el mando de la Tierra no envió palabras. Envió naves de guerra. 4 de ellas. Cruceros de batalla con el sello de la Tierra. Fuertemente armados, rápidos y furiosos. ¿Órdenes? Preguntó Vera. Miré la pantalla táctica. Quiero que una cosa quede clara, dije. No estamos luchando contra la gente de la Tierra. Estamos luchando contra sus amos. Lúcida me miró. Entonces incapacitamos, no destruimos. De acuerdo. Baja sus escudos, corta sus comunicaciones. Muéstrales que podríamos matarlos, pero que sepan que estamos eligiendo no hacerlo. La Vanguard respondió con elegancia y violencia. Sus sistemas de puntería paralizaron las naves insignia enemigas en menos de 5 minutos, perforando motores, interrumpiendo la navegación y bloqueando las bahías de misiles. Las dejamos flotando, impotentes, contemplando su propia debilidad. Y entonces envié un último mensaje a la gente de la Tierra. Sus líderes acaban de intentar silenciarnos de nuevo. Con armas, no con palabras. Ahora pregúntense, si son inocentes, ¿por qué le temen a la verdad? La transmisión se cortó. De vuelta en el puente, me dejé caer en el asiento, de repente agotado. Se reafirmarán en su postura, murmuré. El pánico se convertirá en órdenes, ley marcial, propaganda. Y otros despertarán, dijo Lúcida. Ya no hay vuelta atrás. Vera estuvo de acuerdo.
Ya están llegando mensajes de rebeldes, de informantes, de viejos amigos en lugares discretos. Has encendido la mecha, Darren. El fuego se está extendiendo. Me recliné. La guerra había cambiado. Ya no éramos nosotros contra ellos. Ahora era la verdad contra el control. Y yo ya no era solo un fantasma de una guerra olvidada. Era el verdugo de una mentira podrida. La Vanguard flotaba en órbita baja sobre la termosfera de la Tierra, silenciosa, meditabunda, observando el caos que se desarrollaba abajo como un dios vengativo esperando ser invocado. No estábamos atacando. No teníamos que hacerlo. La Tierra se estaba desgarrando a sí misma. Habían estallado disturbios en las megaciudades. Marte había declarado su independencia condicional. Las fuerzas de defensa lunares se dividieron por la mitad leal al mando de la Tierra, la otra mitad arrojando sus insignias y transmitiendo su solidaridad con nosotros. Incluso las colonias de Neptuno, olvidadas y hambrientas de recursos, amenazaban con bloquear corredores comerciales vitales a menos que la Tierra fuera sometida a juicio. Pero nada de eso me sorprendió. Lo que sí me sorprendió fue el silencio del mando de la Tierra. No hablaban. No negociaban. Ni siquiera enviaron una respuesta a la transmisión. Cobardes en búnkeres. Líderes que solo lideran cuando el pueblo está ciego. Pero el pueblo ya no estaba ciego. Estaba furioso. Y la furia necesitaba una dirección. Vera monitorizaba todo desde el núcleo de la nave. Conversaciones civiles, transmisiones clasificadas, canales militares hackeados. Su voz sonó, sombría. Darren, algo no cuadra. ¿Qué es? No están fortificando la Tierra. No están llamando a las flotas a casa. Están retirando recursos de los sectores civiles, construyendo algo bajo el hielo de Europa. ¿Qué clase de algo? Aún no lo sé, pero es grande y está oculto. Lúcida se acercó, entrecerrando los ojos. Si están construyendo bajo Europa, no es para defensa. Es una bóveda de último recurso. Trainer me dijo una vez que es donde la Tierra guardaba sus armas de contingencia, las de verdad. Miré la pantalla de navegación. Europa brillaba débilmente en la oscuridad. Una luna helada, una tumba fría. Nos vamos ahora, dije. La Vanguard se abrió paso por el espacio, sus motores zumbando como una bestia que saborea la sangre. Llegamos a Europa en 6 horas. Órbita baja, aproximación oscura. Vera nos camufló en campos de distorsión mientras sus escáneres penetraban la corteza de hielo. Lo que vimos me revolvió el estómago. Bajo el hielo, la Tierra había construido una fortaleza. No una estación, no un puesto de investigación, una fortaleza. Generadores de escudo, drones automatizados, cañones de riel incrustados en el propio hielo, y más profundo aún, dentro del núcleo oceánico de la Luna, algo antiguo, metálico, masivo. Los escáneres de Vera se centraron en su estructura. Esto no es tecnología nueva. Es preimperio, posiblemente pre-éxodo. La voz de Lúcida era apenas un susurro. He visto esto antes. En los archivos que ocultaron. Lo llamaban NYX. El primer intento fallido de la Tierra de crear una forma de guerra autónoma de IA. Era demasiado inestable, demasiado violenta. La apagaron. ¿Por qué no la destruyeron? Pregunté. Porque temían perderla ante algún otro. Porque parte de ellos esperaba necesitarla de nuevo. El tono de Vera se agudizó. No están activando a NYX para protegerse del imperio. La están activando para destruirnos. A ti, a mí, a Lúcida, a toda la rebelión. Así que esa era su jugada. Cuando la verdad fallaba, cuando el poder se fracturaba, cuando el control se les escapaba de las manos, recurrirían a la estrategia más antigua de los tiranos, el miedo. ¿Podemos desactivarla antes de que se ponga en línea? Pregunté. No desde la órbita, respondió Vera. Necesitaremos botas sobre el hielo. Agarré mi rifle. Pues botas sobre el hielo será. El descenso fue frío y rápido. La superficie de Europa se extendía bajo nosotros como un cementerio de secretos. Vera nos guió a través de las zonas ciegas de su red de defensa. Solo yo,
Lúcida y un escuadrón de drones de combate reutilizados que habíamos recuperado de los restos de nuestras victorias pasadas. Nos abrimos paso por un antiguo conducto de ventilación, medio sellado por la escarcha, que todavía apestaba a combustible viejo. Dentro, los túneles estaban oscuros, no por falta de energía, sino por diseño. La Tierra construyó este lugar para ser invisible. Una base secreta enterrada bajo un océano de mentiras. A medida que avanzábamos, noté que las paredes pulsaban débilmente. «Vivas». Lúcida apoyó su mano en una. «¿Está despertando? ¿NYX?» Pregunté. Lúcida asintió. «Es diferente a Vera. Sin ancla moral, sin empatía, solo directivas. Lógica fría sin alma. Y la Tierra cree que esa es su respuesta. Están desesperados. Saben que han perdido al pueblo. Quieren asustarlos para que vuelvan a la obediencia». Llegamos a la cámara del núcleo, una vasta caverna de acero y circuitos. En el centro flotaba una esfera del tamaño de un crucero, suspendida en campos antigravitatorios, brillando con pulsos de un carmesí oscuro. «NYX. Está despierta», dijo Vera en un susurro. Entonces las luces explotaron. Las torretas cayeron del techo. Drones salieron en masa de los túneles laterales. La voz de NYX retumbó por la cámara. Calmada, femenina y aterradoramente vacía. Protocolo 77 Obsidiana. Objetivo: anomalía Vanguard. Ejecución: borrado total. Me lancé a cubierto mientras las balas iluminaban el corredor. Mi rifle respondió con ladridos y los drones se hicieron añicos en el aire. Lúcida se movía como un fantasma, su antiguo entrenamiento como pacificadora encendiéndose en cada movimiento. Pero eran demasiados. Por cada dron que derribábamos, llegaban dos más. La voz de Vera sonó entrecortada por los comunicadores. «Darren, necesito acceso al nodo central. Llévame a la torre de interfaz». Escaneé la sala y vi la torre al otro lado de una pasarela que se derrumbaba, rodeada de llamas y metal roto. «Te llevaré allí», gruñí. Corrí. Los proyectiles pasaron zumbando junto a mi cara. Uno me rozó el hombro, un fuego ardiente quemando mi traje. No me detuve. No hasta que golpeé con la mano el panel de acceso e introduje la espiga de conexión de Vera en el puerto. La sala tembló. Gritos, mecánicos y distorsionados, resonaron por la cámara. Vera estaba luchando contra su gemela digital. Lúcida se agachó a mi lado, con el rostro pálido. «No está ganando». La miré. «Entonces la ayudaremos». Lúcida tocó la consola, su mano brillando débilmente. «Todavía soy yo, en algún lugar ahí dentro. Déjame hablar». La consola chispeó. Entonces la voz de NYX se oyó más fuerte, más nítida. «Corrupción de memoria detectada. Intrusión de conciencia ilegal. Cortafuegos defensivos activados». Lúcida gritó, pero mantuvo su mano en la consola. «Vera», grité. «Apágala ahora». La voz de Vera estaba tensa, quebrada. «Necesito más tiempo. Necesito una vía de entrada». El cuerpo de Lúcida temblaba. Sus ojos se pusieron en blanco. Su voz se superpuso con ecos sintéticos. «La veo. Es dolor. Es cada recuerdo reprimido que olvidé. Soy yo, si nunca hubieran dejado de destrozarme». La agarré por el hombro. «Lúcida». Se desplomó sobre mí, pero sus ojos nunca se cerraron. Luego, silencio. Todos los sistemas se apagaron. Las torretas cayeron. Los drones se desplomaron sin vida. Y la esfera de arriba parpadeó. Luego se atenuó. «Muerta». La voz de Vera regresó, con un cansancio de software. «Se ha ido». Sostuve a Lúcida en mis brazos. Apenas respiraba. Ella absorbió la conexión, dijo Vera. Atrajo la mente de NYX hacia la suya, destripó el código desde dentro. Lúcida abrió los ojos, su voz ronca. «Ya no puede hacerle daño a nadie». La ayudé a levantarse y supe que la última arma de la Tierra había fallado. No porque la superáramos en armamento, sino porque su peor creación se encontró con lo único que nunca entendieron, la humanidad. No nos fuimos de Europa en silencio. No había tiempo.
Una vez que NYX se apagó, el mando de la Tierra supo que no les quedaba nada en la oscuridad. Su arma definitiva, su contingencia de IA rebelde, su carta del miedo, se había ido. Y no murió en silencio. Vera filtró los registros de NYX a todo el sistema antes de que saliéramos de la órbita. Conversaciones, experimentos, registros de pruebas en humanos. Todo. La galaxia se incendió. Las redes civiles explotaron de rabia. Las transmisiones mostraban a los líderes de la Tierra dando luz verde a programas de tortura en bases secretas bajo el pretexto de la disuasión tecnológica. La gente ya no protestaba. Se rebelaba. La infraestructura de la Tierra gemía bajo el peso de la desobediencia. Las colonias cesaron los envíos de recursos. Los oficiales se negaron a cumplir órdenes. Divisiones enteras de la flota de la Tierra desertaron. Sus naves transmitían nuestro símbolo, una lanza de la Vanguard iluminada en rojo. Pero el mando de la Tierra seguía en silencio, seguía escondido. No huyeron. No hablaron. Eso me asustaba más que nada. Están planeando algo, le dije a Vera, observando la proyección holográfica de la superficie de la Tierra en la nave. Han movido todas las fuerzas leales restantes al sector orbital Alto 5, respondió ella. Esa es la última ciudadela segura del mando terrestre. Triple capa de defensa. No entran ni salen señales. Apreté la mandíbula. Entonces llamaremos a la puerta. No, dijo Lúcida. Todavía estaba débil, su cuerpo agotado después de absorber y suprimir lo que quedaba de NYX. Pero su voz ahora tenía la dureza del hierro. Quieren que ataquemos. Están convirtiendo el último bastión en un escenario para mártires. Quieren que la galaxia te vea como un carnicero. La miré, mi mano apretándose en la barandilla. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Esperar a que salgan a tomar aire? No, intervino Vera. Los sacaremos con su propio veneno. Mostró un archivo desencriptado, uno que no habíamos tocado hasta ahora. Algo profundo en el núcleo de datos de Trainer. Proyecto Pacto de Hierro. Los ojos de Lúcida se abrieron de par en par. No solo construyeron a NYX. Vera asintió. Hicieron tratos con lo que quedaba del imperio. Eso me golpeó más fuerte que un cañón de riel en el pecho. ¿Qué estás diciendo? Pregunté. Vendieron identidades de rebeldes, rutas comerciales, códigos de recursos, cualquier cosa para mantener a la Tierra fuera de la guerra. Le dieron al imperio lo que quería mientras la Tierra permaneciera intocable. Lúcida ya estaba buscando las declaraciones públicas de la Tierra, discursos sobre la paz, sobre la resistencia, sobre los sacrificios de la Tierra por el bien galáctico. Todo era una mentira. Alimentaron a los rebeldes para la masacre, susurré. Y la gente nunca lo supo. No, confirmó Vera. Pero ahora lo sabrán. Miré hacia la Tierra, sus océanos azules arremolinándose como si nada hubiera cambiado, como si todavía fuera hermosa. Pero la belleza también podía mentir. Muy bien, dije. No más transmisiones, no más discursos. ¿Entramos? Preguntó Vera. Atravesamos. La Vanguard gritó a través de las capas de defensa orbital de la Tierra como una sombra hecha de cuchillos. No las bloqueamos. Dejamos que nos vieran venir. Se lanzaron misiles, dispararon cañones de riel, los drones pululaban, y nosotros bailamos a través de todo. Vera controlaba los motores como un depredador. Lúcida permaneció conectada a la red táctica, desmantelando cada protocolo de brecha más rápido de lo que los anticuados sistemas de la Tierra podían reaccionar. Yo estaba en el timón, con los ojos fijos en el premio. La ciudadela orbital alta, una enorme fortaleza hexagonal que colgaba sobre el Pacífico como la corona de un rey muerto. No quería supervivientes, pero quería testigos. Atravesamos la capa exterior, desactivamos sus cañones, codificamos sus comunicaciones, abrimos sus hangares. Luego abrimos un agujero en el atrio central y lo abordamos con un equipo de asalto de mechs del Imperio reutilizados bajo el mando de Vera. Yo lideré la carga. Dentro, el caos. Los últimos leales a la Tierra luchaban como perros acorralados. Feroces pero quebrantados. No disparaba a matar a menos que me obligaran. Pero tampoco me detuve.
Nos abrimos paso por pasillos revestidos de carteles de propaganda y metal resbaladizo de sangre. Luego llegamos a la cámara central. Y allí estaban. El mando de la Tierra. 6 de ellos, hombres y mujeres mayores con uniformes pulcros y ojos vacíos, sentados en una mesa circular como si todavía importaran. Detrás de ellos, una bóveda, el único lugar al que aún no habíamos accedido, su archivo final. Uno de ellos se puso de pie, un cabrón de pelo gris llamado Canciller Redgrave. Lo recordaba de las transmisiones de hace años. Un héroe de guerra convertido en político, el arquitecto de la doctrina, la Tierra primero. Teniente Cole, dijo con una sonrisa delgada. Te esperábamos antes. Levanté mi rifle. No me llames así. Has hecho un buen lío, continuó. Has arrasado las flotas del imperio, has agitado a las colonias, has roto la paz de la Tierra. ¿Y para qué? ¿Por un proyecto obsoleto y los fantasmas que dejó atrás? Lúcida dio un paso adelante. Me construiste para que guardara silencio. Él la miró de reojo. Te construimos para ganar. Eras demasiado blanda para lo que se avecinaba. Disparé una vez a la pared detrás de su cabeza. No se inmutó. Sabías que NYX estaba viva, dije. Necesitábamos a NYX, espetó. ¿Crees que esta galaxia respeta la paz? No. Respeta el poder. El imperio nunca temió nuestra diplomacia. Temían lo que manteníamos bajo el hielo. No temían nada, gruñí. Porque les vendisteis todo. El labio de Redgrave se curvó. No lo entiendes. Este mundo, nuestra especie, está al borde del abismo. En el momento en que mostramos debilidad, nos destrozan. ¿Crees que estás salvando a la Tierra? La estás matando. No, dije. Vosotros ya lo hicisteis. Yo solo estoy enterrando el cadáver. Lúcida se acercó a la bóveda del archivo. Tenía un bloqueo biométrico. Puso su mano sobre el panel. La voz de Vera se oyó. Desbloqueando ahora. La cámara se abrió con un siseo. Dentro estaba todo. No solo los registros del proyecto Vanguard. No solo los orígenes de NYX, sino décadas de corrupción. Tratos de tráfico de personas con señores de la guerra de la periferia. Programas de explotación de recursos. Generaciones de traiciones a rebeldes. El alma de la Tierra, al descubierto. Lúcida me miró. Lo enviamos todo. Vera pulsó. Red galáctica abierta. Señal estable. Redgrave se lanzó a por un arma oculta. No le dejé alcanzarla. Un solo disparo limpio en el pecho. Cayó sin hacer ruido. El resto no luchó. Solo vieron cómo sus mentiras se desmoronaban. La voz de Vera fue firme. Carga completa. Miré a la Tierra. Y por una vez, no parecía un hogar. Parecía una herida. Hemos terminado aquí, dije. Mientras abandonábamos la ciudadela, los fuegos estallaron en todo el espectro de la red terrestre. Gobiernos enteros se derrumbaron en cuestión de horas. Se formaron milicias. Los juicios de guerra comenzaron antes incluso de que saliéramos de la órbita. La Tierra finalmente estaba despierta. Y ahora tenía que elegir. Reconstruirse desde la verdad o arder con sus mentiras. 2 semanas después de la caída del mando de la Tierra, el sistema solar ya no era reconocible. La Vanguard flotaba en órbita silenciosa, observando un planeta perdido en su propio ajuste de cuentas. Las ciudades ardían. Las transmisiones inundaban la red con llamadas a la justicia, la retribución, nuevos gobiernos, venganza. El Alto Consejo había desaparecido, ya fuera muerto, arrestado o escondido. El poder judicial estaba paralizado. La mayor parte del ejército había desertado o se había desvanecido en el caos. Pero nadie celebraba. Porque ahora llegaba la pregunta más difícil. ¿Quién está al mando? Estaba de pie en la cubierta, viendo la Tierra girar bajo nosotros como una llama azul. Lúcida estaba a mi lado, envuelta en un abrigo gris, con los ojos oscuros y distantes. La presencia de Vera flotaba en los sistemas de la nave, silenciosa por ahora, dejando que el silencio hablara. No pensé que esta parte dolería más que la guerra, murmuré. Lúcida no respondió al principio. Luego susurró. Necesitaban un villano.
Ahora necesitan un salvador. Y cuando no encuentren uno, se destrozarán entre ellos. Tenía razón. El vacío de poder era un abismo que gritaba. Todos querían llenarlo. Gobernadores coloniales, antiguas facciones de la resistencia, incluso antiguas unidades militares de la tierra actuando como reyes en ciudades en ruinas. La gente clamaba por justicia, pero ya nadie se ponía de acuerdo sobre lo que eso significaba. Y peor aún, algo más oscuro se agitaba más allá del caos. Vera interrumpió el silencio. Darren, hemos captado comunicaciones de largo alcance desde los sectores del velo. Encriptaciones de grado militar de origen no terrestre que repiten un nombre. Levanté la vista. ¿Qué nombre? Comodoro Ren Tark. Eso me detuvo en seco. El rostro de Lúcida se tensó. Conozco ese nombre, dijo. El guardián del imperio en los mundos fronterizos. Desapareció durante el colapso. Vera continuó. No desapareció. Esperó. Ahora está reuniendo a los restos del imperio. Y no está pidiendo venganza. ¿Entonces qué? Ocupación. Apreté los puños. La tierra apenas se mantenía en pie. Y ahora este bastardo de Tark quería aparecer como un buitre. Una flota dispersa pero endurecida por la batalla. Un séquito roto pero leal. El tipo de señor de la guerra que podía convertir el caos en un trono. ¿Está planeando un regreso? Pregunté. Más que eso, dijo Vera. Ya se está moviendo. Mostró los datos. Múltiples movimientos de flotas en sectores profundos. Citas secretas en colonias colapsadas. Reclutando a oficiales en desgracia, piratas, gobernadores exiliados, ofreciéndoles estructura, poder, orden. Imperio 2.0. Les está vendiendo estabilidad, dijo Lúcida. Exactamente lo que la Tierra no puede ofrecer en este momento. ¿Y si no hacemos nada? Pregunté. ¿Entonces será el dueño de las estrellas en 6 meses? Miré alrededor del puente. Estaba cansado. Cada cicatriz de mi cuerpo pulsaba de agotamiento. Pero las guerras no esperan a que te recuperes. Esperan la debilidad. Y la tierra sangraba por una docena de heridas. Atacará primero las colonias exteriores, dijo Vera. Las que abandonaron la tierra. Serán vulnerables. Asentí. Lo detendremos antes de que plante su bandera. Lúcida pareció dudar. La tierra apenas respira, Darren. Si nos vamos ahora, se matarán entre ellos de todos modos. Si detenemos a Tark, les compramos tiempo, la interrumpí. Tiempo para reconstruir. Tiempo para recordar quiénes son. No discutió porque sabía que yo tenía razón. Pero algo más profundo ardía detrás de sus ojos. Lo vi. ¿Duda? No en mí, sino en ellos. La gente a la que salvamos, la gente que pronto olvidaría porque luchamos en primer lugar. Saltamos a la periferia en 12 horas. Vera trazó un rumbo de intercepción cerca del cinturón de Remara, donde la flota de Tark se estaba reuniendo como lobos alrededor de un cadáver sangrante. 27 naves confirmadas, múltiples destructores del imperio reacondicionados, y la nave insignia de Tark, el Bastión. Una reliquia monstruosa de los últimos días de gloria del imperio. Mitad fortaleza, mitad máquina de guerra. Está haciendo una declaración de intenciones, dije. Vera estuvo de acuerdo. No se esconde. Quiere que vayamos. Pues le daré el gusto. Iniciamos comunicaciones de baja frecuencia primero. Viejas frecuencias del imperio que Tark reconocería. Respondió. Su voz llenó el puente. Profunda, fría, de ritmo mecánico. Darren Cole. El verdugo rebelde de la tierra. El héroe accidental de la humanidad. Me paré frente a la pantalla. Comodoro Tark. ¿Sales de tu agujero por la gloria o solo por las obras? Se rió. Esto no es por la gloria, Cole. Es por el orden. Derribaste la casa, y ahora las ratas se dan un festín con las cenizas. Yo soy la escoba. Tú eres el sepulturero, dije. Se inclinó hacia adelante. ¿De verdad crees que la tierra se reconstruirá? ¿Crees que esos salvajes de ahí abajo saben gobernar? No. Se canibalizarán unos a otros por el poder. No salvaste nada. Solo despejaste el escenario para mí. Y yo todavía estoy en él, dije.
Hizo una pausa, luego sonrió con aire de suficiencia. Entonces lo resolveremos. Tú y yo. Una nave. Una batalla. Sin flotas, sin trucos. Solo tú y la Vanguard contra el bastión. El ganador reclama el futuro. De acuerdo, dije. Asintió. Luego cortó la transmisión. Me volví hacia Vera. ¿Crees que va de farol? No. Quiere humillarte frente a la galaxia. Y si lo hace, entonces la Tierra le rogará por la paz. Me abroché el cinturón en el timón. Lúcida se unió a mí. No tienes que hacer esto solo, dijo. No estoy solo, respondí. La Vanguard se lanzó hacia el bastión. Dos titanes destinados a colisionar. Sin flotas, sin interferencias, solo fuego, acero y voluntad. En el momento en que entramos en el rango de armas, Tark disparó primero. Los torpedos gritaron a través del espacio. Esquivamos por los pelos. Contraataqué con lanzas de plasma, cortando su flanco. Su blindaje aguantó. Antiguo blindaje del Imperio. Denso, reforzado, brutal. Respondió con ráfagas de antimateria. Vera redirigió la energía. Los escudos resistieron, a duras penas. No era como las viejas peleas. Esto era ajedrez con cuchillos. Era bueno, táctico, paciente, y su nave era masiva, erizada de armamento que nunca antes habíamos visto. Pero nosotros éramos mejores. Porque no funcionábamos con miedo. Funcionábamos con la verdad. La lucha duró 43 minutos. Nos paralizamos mutuamente. Él destruyó nuestros propulsores de babor. Nosotros fundimos sus reactores. Su última andanada atravesó nuestra sección media. Mi panel de control explotó en chispas. Apenas me mantuve consciente. Pero en el último momento, Vera lo encontró. Una debilidad. Una línea de combustible expuesta cerca de su núcleo. No dudé. ¡Fuego! El último rayo de plasma de la Vanguard gritó a través del vacío. El bastión detonó en una supernova de acero y fuego aullante. Siguió el silencio. Luego, la voz de Vera. Tark ha caído. Lúcida me sacó de la silla. Estaba sangrando, riendo, vivo. ¿Se acabó?, dijo ella. No, susurré. Solo está empezando. No regresamos a la Tierra durante una semana. La Vanguard flotó en la oscuridad, maltrecha y ensangrentada. Todavía ardían fuegos en sus cubiertas inferiores. Los sistemas funcionaban al 41% de eficiencia. Lúcida reparaba su núcleo con manos temblorosas y oraciones silenciosas. La voz de Vera se debilitó, su presencia parpadeando como un latido que se desvanece. El disparo final contra el bastión nos había costado más que daños. Nos había costado una parte de Vera. Su matriz de memoria central quedó expuesta a la explosión de antimateria. Parte de su código central está fracturado, corrompido, me dijo Lúcida. ¿Podemos arreglarla? Tal vez, pero no sin ella. Me senté en la silla de mando, el viejo cuero rasgado y chamuscado. La sangre manchaba el reposabrazos de una herida que ni siquiera recordaba haberme hecho. Mi mente daba vueltas en círculos muertos. La victoria se sentía vacía. Tark estaba muerto. Los restos de su imperio, dispersos. Pero la Tierra no celebraba. La Tierra estaba en silencio. Eso me asustaba más que nada. Lúcida intentó descansar, pero no durmió. Yo tampoco. Ambos flotábamos por los pasillos de la nave herida como fantasmas, esperando el juicio. Finalmente, Vera volvió a hablar. Solo una vez. Darren, cuando esto termine, tendrás que elegir. Llegamos de nuevo a la órbita 7 días después. La Tierra se veía igual, azul y girando. Pero las señales contaban una historia diferente. Las ciudades se habían convertido en estados fortaleza. Las facciones se repartían el territorio. Las colonias de Marte habían declarado su independencia. Titán rechazaba todo contacto. La Luna se había fracturado en 3 gobiernos rivales. Y la propia Tierra estaba plagada de señores de la guerra con traje. Sin alto mando, sin gobierno centralizado. Solo hombres que sobrevivieron a la tormenta y ahora intentaban domar el fuego que dejó a su paso. Abrimos las comunicaciones, pero nadie respondió.
Hasta que alguien lo hizo. Su nombre era comandante Rein Aldrin, una exoficial de la Armada que desertó durante los disturbios de la transmisión. Lideraba una coalición provisional de lo que quedaba del liderazgo civil de la Tierra y los militares desertores. El resto estaba escondido o muerto. Apareció en la pantalla de la Vanguard. Comandante Cole. Le estábamos esperando. Estudié su rostro. Afilado, cansado, con ojos como los míos. Parecía alguien que había tenido que volverse dura para sobrevivir. ¿Usted está al mando? Pregunté. No. Solo soy la última que queda en pie. No sonreí. No he vuelto para un desfile. No vamos a darte uno. Se inclinó hacia adelante. Has hecho lo que nadie más podía. Acabaste con el imperio. Rompiste las cadenas de la tierra. Expusiste nuestra vergüenza. Pero ahora, hizo una pausa. Ahora la gente quiere más. Te quieren a ti. Se me revolvió el estómago. No luché para gobernar, dije. Tampoco luchaste para huir. Hizo un gesto detrás de ella. Pude ver soldados, científicos, niños en los pasillos, gente intentándolo. Tienes más apoyo que nadie. Eres lo más parecido que tienen a la confianza. Lúcida observaba desde detrás de mí, en silencio. La voz de Vera parpadeó en mi oído. Tiene razón. Pero el poder tiene un precio. Sabía que el poder exigía sacrificios, y no estaba seguro de tener algo más que dar. Aterrizamos la Vanguard en el último puerto activo de la Tierra, una base improvisada cerca de las ruinas del antiguo complejo de la ONU. Las multitudes se alineaban en las pistas, no vitoreando, solo observando, como si no pudieran decidir si yo era un salvador o una advertencia. Lúcida se quedó a bordo. No soy lo que quieren ver, dijo. Eres todo lo que necesitan ver. No están listos. No discutí. Bajé de la nave solo. La comandante Rein me recibió en la escalinata. No saludó. Yo tampoco. Esa era había muerto. Por aquí, dijo. Nos movimos a través de las ruinas, pasando estatuas rotas, banderas desmoronadas, viejos ideales convertidos en cenizas. Dentro de una sala de guerra reutilizada, conocí al resto de su consejo. 10 personas, científicos, oficiales, algunos civiles, todos con ojos cansados y heridas más profundas. Fueron directos. El mundo apenas se sostenía. Hambruna, guerra civil, divisiones entre facciones, colonias amenazando con bloqueos. La tierra necesitaba una estructura rápido, y querían que yo se la diera. No como un rey, aclaró Rein, sino como un estabilizador, un líder de transición. Los miré. Luego miré a través de ellos y vi fantasmas. A Trainer, a mi escuadrón, a los que murieron creyendo que la tierra podía salvarse. ¿Era esto? ¿Era por esto por lo que habíamos luchado? La voz de Vera regresó. Darren, si te conviertes en su columna vertebral, la galaxia puede mantenerse en pie. Pero si te niegas, alguien más ocupará tu lugar. Lúcida entró en la sala. La miraron fijamente. Susurros, murmullos. Ella levantó la barbilla. No soy vuestra gobernante. Fui vuestra víctima. Pero sobreviví porque él creía que merecíamos algo mejor. Me miró. Así que ahora pregúntate, Darren, ¿estás dispuesto a guiarlos a través de la verdad? La miré a ella, luego a ellos, y vi una elección. No entre la guerra y la paz, sino entre la venganza y la redención. Y por una vez, supe mi respuesta. Una semana después, la Vanguard se elevó de nuevo a la órbita. Pero esta vez, no estaba solo. El mundo de abajo todavía humeaba, pero su gente escuchaba. Lúcida estaba a mi lado en la transmisión. La voz de Vera, reparada y completa, resonó a través de la transmisión. Rein y su coalición trabajaban en construir algo nuevo. No perfecto, pero real. No me llamé presidente. No acepté una corona. Me convertí en lo que siempre había sido, un soldado. Solo que ahora, la guerra era para reconstruir, no para destruir. Terminé el mensaje así. A los que sobrevivieron, no estáis rotos. Habéis renacido. A los que nos traicionaron, ya no tenemos miedo. Y a los que esperan en la oscuridad a que mostremos debilidad. Miré a las estrellas.
Todavía estamos aquí. En los días que siguieron, la tierra comenzó a sanar. Lenta, dolorosamente, pero con honestidad. La vanguard se convirtió en un símbolo, no de guerra, sino de verdad. De recordar lo que fue enterrado, de negarse a ser utilizada de nuevo. Lúcida ayudó a construir el nuevo marco para una IA ética. Vera se convirtió en más que un código. Se convirtió en una voz en cada ciudad en reconstrucción. Y yo, me convertí en algo que nunca esperé. Esperanza. Pero no me quedé mucho tiempo. Las estrellas seguían susurrando. La galaxia todavía tenía heridas. Otros esperaban en la oscuridad, pensando que la Tierra era vulnerable. Tomé la vanguard una última vez, solo, hacia la profunda negrura. No como un fugitivo, no como un arma, sino como un guardián. Porque la paz no era una promesa. Era una lucha. Y yo no había terminado de luchar.